Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llamamos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, nos hemos puesto en la presencia de Dios y comenzamos a hacer este segundo rato de oración del retiro de este mes. ¿Recuerdas que preparándonos para la Cuaresma, ayer tratábamos de ese tema y lo enfocábamos con el tema de las cenizas? El próximo miércoles de ceniza recordaremos aquello de que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Hablábamos de la conversión personal en ese tiempo de Cuaresma, conversión, purificación del corazón, todo esto que salía, ¿no? ¿Y para qué? Es decir, y uno dice y se plantea, ¿para qué toda esa conversión? ¿Por qué tenemos que convertir el corazón? Cambiarlo, quiero decir. A mí lo que me sale enseguida, la respuesta que me sale esto del corazón inmediatamente, en la cabeza me viene, es pensar, ¿no? Porque necesito tener el corazón más purificado, más convertido, es decir, le he dado la vuelta, he mirado hacia otra parte, que eso significa conversión, para amar más a Dios. Y para, como consecuencia de ese amor a Dios, para hacer más bien, mucho más bien a los demás. Dios, no te olvides, cuenta con nosotros, contigo y conmigo, siempre. Somos instrumentos en manos de Dios. Somos, como se suele decir en filosofía, causas segundas. Dios se sirve de ti y de mí para llegar a muchas personas, de ti y de mí y de tantas almas que tienen fe, que hoy hablaba con alguien de la fe y le decía, ¿no? Pues me viene a la cabeza ahora, perdonar este pequeño paréntesis, alguien que me comentaba, ¿no? Que no entendía, ¿no? Que a veces tambaleaba su fe al pensar en esta situación que pasamos de COVID, de dolor, de muerte, de ruina, ¿dónde está Dios? Es la pregunta que uno se hace siempre, ¿no? Ante estas cosas. ¿Dónde está Dios? Y como que su fe tambaleaba, ¿no? Y no sé, a veces que yo no he sabido responderle bien, pero solo le he dicho, mira, pienso que es un misterio, es misterio del pecado, el misterio del bien, del mal, de la muerte, de la vida. No llegamos los hombres, somos muy poquita cosa los hombres. ¿Por qué Dios permite el dolor de los buenos, ¿no? El dolor de quienes están cerca de Dios? Y pensaba esto, ¿no? Es decir, que Dios tiene sus caminos, no son los nuestros. Y que en el fondo la fe es un don. ¿Cómo puedo yo creer en ti, Señor, cuando pasan estas cosas? ¿Cómo puedo yo confiar en ti, Señor, cuando pasan estas cosas? Es que la fe es un don, no te lo vas a ganar. Dios te la regala. Pídesela. Para que a pesar de todo lo que tú estás viendo, de lo que está pasando, no dejes de tener fe. Bueno, pero voy al caso. Cierro paréntesis, perdonar este primer pensamiento. ¿Y por qué te decía esto, no? Somos instrumentos en manos del Señor. Y allí donde estamos, y retomo una cosa de la Escritura, pues cito una cosa de la Escritura, somos sal
y somos luz. Te leo. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5 en adelante. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisoteen la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el texto que quería leerte. Somos sal, somos luz en la tierra. A través de nosotros, como instrumentos en sus manos, el Señor construye. Cuando Santo Tomás de Aquino, en el comentario al Evangelio de San Mateo, comenta este pasaje, se hace una pregunta que quizás puede ser curiosa. Dice Tomás de Aquino, ¿por qué el Señor antepone la sal a la luz? ¿Por qué dice vosotros la sal, después sois la luz? Bueno, quizás ni hay que preguntárselo, pero él se lo pregunta. Y dice, citando a San Juan Crisóstomo, que antes es la vida que la doctrina, pues la vida conduce al conocimiento de la verdad. Y del mismo modo, dice, ¿no?, que no haciendo ver que no bastan las palabras para enseñar la doctrina de Dios, del Señor. Es necesario edificar con la sal del ejemplo para iluminar la luz de la palabra. Bueno, pues fijaros, estas dos caras, la sal y la luz, haríamos una similitud, el ejemplo y la doctrina, sal, el ejemplo, luz, la doctrina, son siempre inseparables. Y reflejan el modo en que el mismo Dios se nos da a conocer. Porque la revelación se da con hechos y con palabras, siempre conexos. El Señor enseña con sus palabras, con sus hechos y con sus palabras, con su vida y con su doctrina. Lo que convierte a los primeros cristianos seguramente no fue la novedad de la doctrina, que en el fondo esa doctrina está revelada a través de todo lo que el Señor dice, pero después se va profundizando en ella. Lo que convierte a los primeros cristianos es la vida de aquellos otros que la ponen en práctica, de aquellos apóstoles, discípulos primeros, que son un ejemplo, son sal, y a los demás que van viniendo, van viendo que lo que hablan, lo que recuerdan, los recuerdos que hablan del Señor, de la doctrina de Jesucristo, lo que han oído muchos de ellos en directo, otros pues porque se lo han contado otros más en directo, aquello no es un ejemplo, no son simplemente una doctrina, sino que son hechos porque los viven. Primero gustaban la sal, la vida, la santidad, el comportamiento informado por la caridad, y después, atraídos por la alegría y la paz, entre paréntesis, la sal, se abren a la luz de la doctrina. Esto sigue siendo actual. ¿Cuántas veces nos dicen que ahora mismo lo que más atrae a la gente es el ejemplo? Qué fácil es verlo en la vida social de hoy, ¿no? Cuando vemos personas, ideólogos, políticos, sociólogos, que nos hablan de cosas y nos dan doctrina, entre comillas, o ideologías, ¿no? Pero después, la coherencia de sus vidas deja mucho que desear. Hablan de honradez y el que habla no es honrado. Hablan de limpieza de vida y el que habla, o de sensatez, y el que habla no es sensato. Hablan de, no sé, de pobreza, y el que habla, o defender a los pobres, y el que habla vive como un marajá. Y así podríamos seguir.
esto sigue siendo actual. Es necesario que la sal del comportamiento cristiano preserve de la corrupción, del pesimismo o de la falta de esperanza. Por eso, una persona alegre, optimista, capaz de la adopción de esa alegría, permite que muchos puedan vivir con esa esperanza activa de alcanzar una felicidad a la altura de las aspiraciones del corazón humano, sin caer en el conformismo, una tentación, mejor dicho, de conformarse con menos. A veces, fijaros, cuando se presenta una persona que vive de esta manera, entre un público, entre lo que sea, una coherencia de cristiano, hay gente que te dice, nadie vive así. Nadie hoy vive así. Nadie hoy vive así. Es un ideal irrealizable. Esa moral no está al alcance de la mayoría. ¿Cómo puedes pretender que como vives tú el matrimonio lo vivan los demás? Puedes decir. O cómo puedes pensar que tu modo de vivir es el mejor. Mirad, hablar de santidad y especialmente de esa llamada a la santidad en medio del mundo universal, y lo más importante no es tanto explicarlo, sino vivirlo. Y vivirlo por medio de personas normales, no mejores que los demás, personas con defectos como tú y como yo, con debilidades como tú y como yo, pero que viven su vocación bautismal a la santidad radicalmente, incluso en una sociedad como la nuestra, que, vamos a decirlo así, es pagana. Es decir, ha perdido el sentido de Dios. Y esto creo que es importante también. Habrá aquí un paréntesis que lo pensemos. No podemos plantearnos nuestra labor apostólica o nuestro apostolado, nuestro vivir una familia cristiana, pensando que en nuestro alrededor es todo así. Que todo es que hay una sociedad cristiana. No estamos viviendo en una sociedad cristiana. No estamos viviendo en una sociedad cristiana. Estamos viviendo en una sociedad pagana. Pagana. No podemos dar nada, por supuesto. Que la gente entienda lo que es la iglesia, que la gente entienda lo que es la misa, lo que la gente entienda lo que es la confesión, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. El matrimonio instituido como Dios quiere, la iglesia quiere, la naturaleza humana quiere, mejor dicho, también incluso. No, estamos en una sociedad pagana, que ha perdido el sentido cristiano de la vida. Esto hay que partir de eso. Qué importante, por tanto, en esa sociedad pagana, cierro el paréntesis anterior, perdonar, qué importante es que haya hombres y mujeres que con sus vidas normales, con la alegría y con la paz de Cristo, alimentan continuamente la esperanza de alcanzar una existencia que merece la pena. Así es. El ejemplo. Y ya me meto ahí un poquito más a fondo. Vosotros sois la sal. ¿Te acuerdas? Estas palabras el Señor las dice en el contexto del Sermón de la Montaña. Inmediatamente después el Señor empieza a anunciar las bienaventuranzas. Pobreza, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, limpieza de corazón, paz, paciencia ante las persecuciones, alegría con la que el Señor caracteriza a los bienaventurados. Esos son como los signos que marcan o son los trazos que nos hablan, que identifican al discípulo de Cristo. Y yo creo que la vida nos va mostrando también situaciones diversísimas, ¿verdad?, en las que se pone a prueba esta identidad cristiana, en la que tenemos que ser signo de esperanza. Cuando yo nos empeñamos, por ejemplo, en ser fieles a la verdad, sin temer las consecuencias, cosa no sencilla, o cuando resistimos a las presiones que inducen a actuar con ligereza,
con ligereza. O cuando nos hacemos el propósito firme de anteponer la paz en la familia al amor propio. O cuando nos decidimos a eliminar cuentas de agravios. O tenemos una disposición abierta siempre al perdón y a la comprensión. O cuando renunciamos a algunas comodidades personales para tener una mayor libertad del corazón. O cuando luchamos con valentía para llevar una vida limpia. Y sabemos rectificar y volver a empezar. Entonces, querido amigo, somos sal. Sal. Somos sal. Entonces. Es evidente que este modo de comportarnos no es lo más común, eso es verdad. Y puede producir también en muchas personas extrañeza, incluso incomprensión. De todas maneras, lo que sí que es verdad que viviremos pendientes de Dios, confiados en su providencia, sin temer a juicios humanos ni falsos escándalos, ¿no? A veces notamos como algunos, cuando descubren el bien, escudriñan para examinar si ahí no me fío, ¿no? O sea, esta persona que parece tan buena, tan honrada, no me fío. Claro, pero hay que pararse en esto, ¿no? Es decir, yo creo que el bien que podemos hacer está por encima de todas estas cosas. Dice San Pablo a los corintios, ¿no? Que nada debe detenernos. Y que hemos de estar, los cristianos, dispuestos a vivir como impostores siendo veraces. Es decir, somos tomados como impostores, somos tomados como desconocidos, fíjate, te leo, como impostores siendo veraces, como desconocidos siendo bien conocidos, como moribundos, y ya veis que vivimos, como castigados, pero no muertos, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen, aunque lo poseen todo. Es decir, ¿pasaremos por personas así? Si este que se va de cristiano, pero, o esta que. Fijaros, no es normal que el comportamiento cristiano, de esto que hablábamos, ¿no? Es decir, que de las bienaventuranzas, suscite muchas veces interrogantes en las personas, en personas, ¿no? No se explican, ¿no? Es decir, que muchas veces este modo cristiano de vivir, que siempre ha sido signo de contradicción, ya lo dice Simeón a la Virgen, le dice que este niño sea de signo de contradicción, y nosotros que somos imagen de Dios también somos signo de contradicción, cristianos signo de contradicción. Esto ha sido siempre así. Y esto no nos puede detener. No nos puede detener. Es decir, una familia cristiana que vive la fe entre las penas, las dichas, el confinamiento, las dificultades económicas, todo esto, es decir, origina siempre un ejemplo maravilloso. Un ejemplo maravilloso. Que en el fondo trae. Es decir, hay mucha gente que cuando ve una persona, una familia feliz, una familia, es decir, no feliz porque no haya problemas, pues los hay, ni hay feliz porque no haya discusiones, porque las habrá, o no feliz porque no, ya me entendéis, porque viven unidos, viven de fe, pues a veces hay envidias. O cuando se ve un sacerdote, vestido de sacerdote por la calle, o una religiosa vestida de religiosa, o una embarazada. Estas cosas a veces, pues dices, a veces atraen, y a veces rechinan. Rechinan por la calle una familia de 5 hijos. Hay gente que dice comentarios que sobran. Pero a la gente esto le hace pensar. Quizás a lo mejor en primer momento hay una pequeña ironía, una risita, Entonces, ¿cuál es el modo cristiano de actuar? La amistad.
Porque en ese clima de amistad, en el que se facilita la confidencia, muchos de esos que son interpelados por el ejemplo cristiano, por la sal, se abren a que se les explique la doctrina. Y la amistad es esencial para ese modo de estar en el mundo. Decía don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, si uno manifiesta noblemente sus sentimientos y es leal, si sabe sacrificarse por los demás, al final ocurre lo que describe San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. También se podría decir, escribe don Álvaro, hace un cambio, dice: donde no hay amistad, pon los sentimientos nobles de la amistad y sacarás amistad. Es bonito esto, es bonito. Es decir, es haciendo cogiendo ese mismo ejemplo, esa misma idea de San Juan de la Cruz. Donde no hay amistad, pon los sentimientos nobles de una amistad y sacarás amistad. Por tanto, la amistad es el ejemplo, es el puente entre el ejemplo y la doctrina, entre la sal y la luz. ¿Cuántas veces decía San José María: si os comportáis como yo pienso que se comportan mis hijos, vuestros amigos os abrirán el corazón, os harán una pregunta confidencial, será entonces la hora de realizar un gran apostolado, acercarles a Dios con suavidad, con delicadeza, sin quitarles nunca la libertad. Y esto se lo subrayo, porque tenemos que respetar, añado yo, la libertad, la santa libertad de las conciencias. Sigue San José María: si hay una amistad leal, noble y limpia, enseguida vendrá el apostolado. Haréis una auténtica dirección espiritual con vuestros amigos y podréis llevarles a Dios. Hijos míos, estad seguros de que somos omnipotentes si tenemos la caridad de Dios. Querríamos encender a todos en el amor divino, meterles en el corazón de Jesucristo, teniendo nosotros cariño y comprensión para todas las almas. Hay que rezar, hijos míos. Hay que quererles. Nadie debe acercarse al Opus Dei y marcharse de vacío. Que sientan el atractivo de que se les estima, de que se les comprende, de que se busca lo mejor para ellos. Si quieres, podemos decir: nadie puede acercarse a la Iglesia y marcharse de vacío. Que sientan el atractivo que se les quiere. Tenía un cura amigo mío, ya murió, mayor, un santo, simpaticísimo, apostólico, un referente en una labor concretamente, que hizo muchísimo bien a muchos sacerdotes, ¿no? Era muy querido, ¿no? Que un día, ya era mayor, él iba unos días a Torrecidad, yo iba también, le llevaba yo un coche, y él iba a descansar unos días, porque ya por ahí estaba mal al final de su vida. Yo iba a trabajar, iba a dar un curso de retiro, no recuerdo qué. Y le llevamos, fue en coche un viaje muy agradable, en el que fuimos hablando mucho, me contó sus experiencias, que me sirvieron de mucho. Y entonces me decía que él siempre en la dirección espiritual a la gente le preguntaba: oye, ¿cuántos amigos tienes? ¿O cuántas amigas tienes? O sea, entonces hacía pensar, ¿no? Y pues de verdad, amigos de estos, amigos de verdad, de los que están siempre, de los que... Y la segunda pregunta era: ¿les quieres? Claro, esto no es fácil de contestar, porque cuando les quiere una persona, es un amor de amistad, quiero decir, se hace lo que sea por esa persona, se hace lo que sea. Y por tanto, si les quieres, les hablas de Dios. O sea, le cuentas tu experiencia, tu ejemplo. La sal. La sal. Bueno, pues fíjate que claro, efectivamente, cuando somos movidos por el ejemplo, la gente, tus amigos, se sienten interrogados. Quieren conocer más. Quieren conocer más. Y entonces cuando entra la luz, la doctrina. Porque entonces es cuando, con paciencia y serenidad, pues siempre dispuestos a dar razón de todo lo que os pida razón de vuestra esperanza,
pero con mansedumbre y respeto, teniendo limpia la conciencia, son palabras de San Pedro, entonces es cuando se habla de Dios, se habla de doctrina, se habla de lo que vivimos. Eso que vivo corresponde a una doctrina, a una fe. A una fe. El Señor no se cansa de explicar este modo de actuar. Es decir, se adapta a quienes están escuchando y facilita también con libertad la conversión. Por ejemplo, despertaba a las conciencias adormecidas para que alcanzasen a juzgar sus propios actos con objetividad. Piensa, por ejemplo, en la samaritana. Fijaros en esa conversación tan bonita de la samaritana. El Señor va llevando a aquella mujer despacito por un plano inclinado para que encuentre la verdad. No fuerza. Es que eres no sé cuántos, es que has actuado mal, es que no fuerza. Con serenidad, con delicadeza a la hora de la verdad. En el fondo ella está buscando agua. Cristo se la pide. Ella no la comprende, pero Cristo le ofrece un agua que salta hasta la vida eterna, la verdad. Verdad en la que ella no vivía. Y eso hace ver al Señor, que es profeta. Y ella le remueve interiormente encontrarse con la verdad, con mayúscula delante de ella. O acordaos aquí en la escena también tremenda de la mujer adúltera y los acusadores que la denuncian y que quieren que el Señor la denuncie también. Claro, la razón, lo que dice el Señor, les deja a aquellos, los tumba, ¿no? Pues les dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y ellos sabían perfectamente que unos y otros conocían los pecados de unos y otros. Si yo tiro una piedra, estoy mintiendo, porque tengo pecado. Y se marchan. ¿Y qué le dice el Señor a aquella mujer? Mujer, tampoco yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. No le dice vete y ya está, y no peques más. Y lucha por no pecar. Pues mirad, fijaros qué bonito, porque el Señor va llevando suavemente a la mujer samaritana, suavemente a la pecadora adúltera, suavemente a los apóstoles, suavemente a Nicodemo, por ejemplo, suavemente hacia Dios. Y a través de su corazón el Señor les va hablando, les va abriendo para que ellos entiendan, uy, casi es la hora ya, y puedan también explicarle la doctrina. Bueno, pues yo pienso que esto nos tiene que ayudar a nosotros también, a ti y a mí, a que todo esto vaya calando en nuestra alma, ¿no? Es decir, pues no sé, hoy día hay tantas cuestiones, ¿verdad?, que son básicas en la vida de los hombres, que están en el candelero también de muchas de estas cosas que se plantean, que si la ley de la eutanasia, que si el aborto, que si la ley de la educación, que si el respeto a la persona, la dignidad de las personas, que si la libertad para muchas cosas, ¿no? O sea, además de estas cosas que están rondan en lo político, en lo personal también, ¿no? Que si el amor a Dios, que si los sacramentos, que si... Es decir, tenemos que esforzarnos en mostrar a la gente la belleza de Dios. Decía Dostoyevski aquello de que la belleza salvará al mundo, y es verdad, es decir, la belleza de Dios, la belleza de la doctrina, y por tanto la doctrina, el esplendor de la verdad. La Iglesia, que es experta en humanidad, luce una profunda coherencia entre lo que enseña y lo que vive. Es importante, dice Juan Pablo II, hacer un gran esfuerzo para explicar adecuadamente los motivos de las posiciones de la Iglesia, subrayando sobre todo que no se trata de imponer a los no creyentes una perspectiva de fe, sino de interpretar y defender los valores radicados en la naturaleza misma del ser humano. La caridad se convertirá entonces
necesariamente en servicio a la cultura, a la política, a la economía, a la familia, para que en todas partes se respeten sus principios fundamentales, de los que depende el destino del ser humano y el futuro de la civilización. Claro, es que esto es básico. Es decir, si hoy en la política o en la social o en lo social se actúa con caridad, en fin, esto sería otro tema. Pero ya es que es la hora prácticamente. Bueno, sí. Vamos a terminar. Mirad, el mundo hoy día está necesitado de una dosis de esperanza. Yo no me cansaré de hablar de esperanza. Me gustaría que tú tampoco te cansaras de eso. Yo creo que tenemos que mirar los acontecimientos con esperanza. Porque esa esperanza cristiana nos sostiene en nuestro comportamiento y nuestro compromiso a fondo para la nueva evangelización y para la misión universal que el Señor nos ha enseñado. Mira a la Virgen, Spes Nostra. Mira a San José también, nuestro Padre y Señor, y pídeles a ellos eso, que nos ayuden. Terminamos con este ratito de oración a tener siempre, a ser ahí donde estamos, sal del ejemplo, luz de la doctrina, y siempre a través de una profunda amistad con los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.